Hola amigos conspiranoicos, luego de una larguísima pausa, hemos regresado listos para traerles nuevos e interesantes temas. En el episodio de hoy, les hemos preparado un video informativo muy curioso. Hablaremos sobre los programas de televisión más famosos que fueron transmitidos durante la época de los años 70, hasta los años 90, poco antes del año 2000, programas de televisión que son todo un hito y marcaron un parteaguas en el mundo del espectáculo. Espero que les guste nuestro video. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas ochenteras a la obra. Los melancólicos y maravillosos años 70, 80 y 90, nos dejaron grandes filmes, como fueron La historia sin fin, Los Goonies, Cortocircuito, Tiburón, E.T., El extraterrestre, y muchas más. Pero también existen algunas series que aún hoy recordamos con cariño. Por mencionar a algunas tenemos aquí El auto increíble, Alf, El príncipe del rap con Will Smith, Los años maravillosos, la serie animada de las tortugas ninja, Los Thundercats, Los dinoplatívolos, Los halcones galácticos, y muchísimas series más. En el episodio de hoy, recopilamos algunas de las mejores series de los 70s, 80s y 90s. Comencemos con la hora retro. Agente 86, o también conocida como Superagente 86 en Latinoamérica. Aunque no es precisamente uno de los agentes más espabilados, Maxwell Smart, mejor conocido como el Agente 86, trata de resolver lo mejor posible las misiones que le encarga Control, una agencia secreta del gobierno. Por suerte, no está solo, y cuenta con la ayuda del Agente 99. Su creador quiso sacar partido de dos de los personajes más famosos del momento, James Bond y el Inspector Clouseau. Fue transmitida en el año de 1965 a 1970, ganó 7 premios Emmy, y fue nominada para otros 14, y también fue considerada en un par de ocasiones para los Globos de Oro. Tuvo una segunda parte en el año de 1995, pero tan solo 7 episodios pudieron salir al aire, ya que se consideró un fracaso. En el año 2008, Steve Carell protagonizó una película basada en esta icónica serie. Kid, el auto increíble, conocida también como El auto fantástico, es una de las series de los 80 más famosas. Narra las aventuras de Michael Knight y su inteligente e indestructible coche, de nombre Kid. Juntos luchan contra la injusticia y los criminales para ayudar a salvar a los inocentes. Kid, el auto increíble, está programado para proteger la vida humana por encima de cualquier cosa. Kid era una IA, inteligencia artificial muy avanzada, que logró desarrollar lo más parecido a emociones y sentimientos a lo largo de la serie. Su conductor, Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, es un agente que cumple las misiones que le encarga su jefe, Devon Miles. La serie constó de cerca de 90 episodios, separados en 4 temporadas. Se realizaron varias secuelas en años posteriores, pero ninguna logró llegar al nivel de la serie original. Además, varias películas vieron la luz, en versiones VHS y DVD. MacGyver. Esta reconocida serie gira en torno al personaje ficticio de nombre Agnus MacGyver, quien trabaja para la Fundación Fénix, y es el enviado especial para cualquier misión, particularmente las de más peligro. Su forma de actuar es característica, ya que no es partidario de las armas de fuego, y siempre actúa en defensa propia y nunca mata a sus enemigos. MacGyver siempre resuelve todos los problemas usando su inteligencia superior y sus amplios conocimientos técnicos, utilizando herramientas improvisadas y, sin duda, logrando salir airado, aún de las situaciones más difíciles. La serie fue transmitida del año 1985 al año 1992. El 23 de septiembre de 2016, se estrenó un reboot de la serie en CBS. El equipo A, o también conocida como Los Magníficos,
Esta serie de acción tiene como protagonistas a 4 veteranos de la guerra de Vietnam que, perseguidos por un crimen que no cometieron, se convierten en fugitivos. Solo les queda trabajar como mercenarios para sobrevivir. De esta forma, comienzan a llamarse el Equipo A, y se la viven ayudando a gente inocente, a cambio de una buena recompensa. La serie fue transmitida del año 1983 al año 1987. Constó de 5 temporadas y 98 episodios. Contó con la participación del famoso actor Mr. T, quien actuó como antagonista en la película de Sylvester Stallone, Rocky III. En el año de 2010, se realizó una película que sirve como precuela de la serie, protagonizada por Liam Neeson. Alf. Alf fue una comedia muy exitosa, en la que una familia típica estadounidense acoge a un extraterrestre en su casa, llamado Alf. El alien está interpretado por una sarcástica marioneta que cuestiona constantemente los comportamientos humanos de su familia, quienes en cada episodio han de resolver algún problema cotidiano. Se emitió originalmente por la NBC, entre el 22 de enero de 1986 y el 24 de marzo de 1990. Constó de un total de 102 episodios, y una película en la cual se narra el desenlace del personaje de Alf. La serie estaba diseñada para una 5ª temporada, pero esta nunca se realizó debido a problemas económicos de la productora. Como dato curioso, el actor Max Wright, quien interpreta a William Tanner, el padre de familia, odiaba al personaje de Alf, situación que dejó claro en varias ocasiones. Salvados por la campana. Zack, Slater, Screech, Lisa, Kelly y Jesse son una pandilla inseparable del Instituto Bayside. Sus vidas diarias están llenas de aventuras, aunque muchas terminan en el despacho de dirección. Una divertida serie de instituto sobre la amistad y las lecciones que se aprenden durante la adolescencia, que nos hizo crecer y madurar. Esta serie fue transmitida del año 1988 al año 1993 en la cadena NBC. Salvados por la Campana originó una franquicia con 2 series televisivas derivadas, una nueva versión de la serie original y 2 películas para televisión. Constó de 4 temporadas y 86 episodios, incluidos 2 telefilmes. Los Años Maravillosos, también llamada Aquellos Años Maravillosos, fue una exitosa sitcom en la que Kevin, el protagonista, nos narra su infancia y adolescencia durante la década de los años 60. La guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el escándalo Watergate, o el éxito musical de los Beatles, son algunos de los sucesos que acontecen durante la serie, pero Kevin está más preocupado por abordar sus dramas diarios, sus sueños y decepciones. La serie nos muestra relaciones familiares, de amistad y amorosas, con valores como la integridad o la gratitud. Constó de 6 temporadas, transmitidas por la cadena estadounidense de televisión, ABC, del año 1988 al año 1993. Ganó un Emmy por Mejor Serie de Comedia en el año de 1988. Matrimonio con hijos, también llamada Casados con hijos. Esta serie muestra con mucho humor negro la vida de una típica familia de clase trabajadora en el Chicago de los años 80 y 90. Por encima de todos sus problemas y pese a no ser perfectos, se quieren y preocupan por los unos y otros. Se emitió por primera vez en Estados Unidos el 5 de abril de 1987, por la cadena Fox, y ha sido adaptada en varias partes del mundo gracias a su éxito. Constó de 264 episodios, sumando un total de 10 años al aire. Mejorando la casa, o también llamada, Un chupasas en casa. Fue una sitcom de la televisión estadounidense, emitida por la cadena ABC, desde el año de 1991 hasta el año de 1999. Fue una de las comedias más vistas y ganadora de varios premios, además de ser la encargada de catapultar la carrera de Tim Allen como actor. La serie narra las desventuras de la familia Taylor, una familia estadounidense de clase media,
compuesta por 5 miembros: Tim, Jill, y sus 3 hijos, Brad, Randy y Mark. Como dato curioso, el actor, Jonathan Taylor Thomas, quien interpreta a Randy en la serie, trató de catapultar su carrera actoral después de participar en la serie, y para los episodios finales, el joven actor ya casi no aparecía debido a sus responsabilidades con otros papeles. Sin embargo, su comportamiento también cambió negativamente, ocasionando problemas entre los actores de la serie. Miami Vice, también conocida como corrupción en Miami. La ciudad de Miami está en guerra contra el crimen organizado, narcotráfico, contrabando, prostitución y falsificación están dejando a la ciudad y a todo el estado de Florida preocupados. Pero la creación de una sección de la policía podría ser el arma que faltaba contra el crimen. Comandados por el capitán Martin Castillo Calabrese, Miami Vice es un grupo de policías encubierto que se infiltra en las bandas de delincuentes para poder desmantelarlas. La serie se emitió durante 5 temporadas en la NBC, desde 1984 hasta 1989. La serie fue reconocida como una de las más influyentes en la historia de la televisión. 3x3, o también conocida como Padres Forzosos. Criar a 3 hijas sin la ayuda de nadie es una tarea complicada. Tras perder a su mujer en un trágico accidente, Danny Tanner busca ayuda y acoge en su casa a su cuñado, Jesse Katsopolis, y a su mejor amigo, Joey Gladstone, con la intención de no criar solo a sus 3 pequeñas. Así, veremos durante varias temporadas cómo estos 3 hombres crían a 3 niñas en esta sitcom ambientada en la ciudad de San Francisco, lidiando con mucho humor, con todo tipo de problemas y cuestiones cotidianas. La serie transmite importantes lecciones sobre diversidad, el valor de tener una familia unida, y la resolución de problemas en casa. Se emitió desde el 22 de septiembre de 1987 hasta el 23 de mayo de 1995, grabando 8 temporadas y 192 episodios. El Príncipe del Rap, también conocida como El Príncipe de Bel-Air, es una comedia televisiva estadounidense producida por la cadena NBC, y emitida entre el 10 de septiembre de 1990 y el 20 de mayo de 1996. Fue protagonizada por Will Smith, un chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel-Air, en Los Ángeles. Se produjeron 148 episodios en 6 temporadas. Will es un muchacho de barrio pobre, criado jugando al baloncesto y rapeando, mientras que su tío, a pesar de ser de origen humilde, es juez de California, lo que le ha llevado a él y a su familia a una vida sofisticada y lujosa, por lo que desde los modismos o vestimenta, hasta la forma de ver la vida, les acarreará diariamente problemas y malentendidos que deberán resolver a medida que comprendan cuánto se parecen a Will, y qué pueden aprender de él.